Héroes de hoy. En noviembre, cuando celebramos el Día de Todos los Santos, aprendamos los secretos de aquellos gigantes de la fe y héroes del amor que superaron 1000 dificultades y avanzaron con esperanza en sus vidas. Hoy más que nunca, necesitamos modelos de vida que con su ejemplo de fortaleza y tenacidad nos inspiren y señalen nuevos rumbos y más altos horizontes para nuestra existencia. La mediocridad, el miedo y la falta de compromiso no son actitudes que nos permitan avanzar en este cambio de época. Solo los iluminados por Dios, testigos vivos de una nueva vida sabia y humilde como la de Cristo, nos enseñarán el camino verdadero. Acompáñanos todos los martes y jueves a las 9 a.m. en vivo por Facebook Live y YouTube con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos! ¿Qué tal, amigos? El Señor los bendiga a todos. Nos vamos conectando en este martes 23 de noviembre, 9 de la mañana. Estamos en Facebook Live y en YouTube también en directo con ustedes. En esta temporada que hacemos siempre martes y jueves, a propósito de que noviembre es el mes de los santos y nos parece una realidad tan distante, tan lejana, y sin embargo es un llamado universal de Jesús: sean santos como mi Padre del cielo es santo. En una época de crisis social, política y cultural, ¿cuánto necesita el mundo de los santos, modelos de vida, paradigmas, faros de luz en medio de la noche que nos puedan guiar? Por eso esta temporada donde hemos hablado de que santo es el que nunca se cansó de amar, el que siempre confió y esperó en Dios, el que vivió las bienaventuranzas, los santos de a pie. Hablamos del santo como el que siempre ha cargado su cruz, del santo como el que sabe interpretar los signos de Dios en su vida, y hoy hablemos del santo como el que sabe vivir a contracorriente, nadar o remar a contracorriente. Iniciemos diciendo de entrada que cada época de la humanidad está guiada por lo que se llama el pensamiento políticamente correcto o políticamente dominante, aceptado por la mayoría. Siempre se ha dado que una élite académica, una élite económica, una élite política nos dé unas directrices de cómo vivir. Entonces, sin darnos cuenta, somos adoctrinados, somos manejados y se nos dice cómo pensar, cómo hablar, cómo decidir, cómo actuar en nuestra vida. Esto es lo que se llama un poco el pensamiento políticamente correcto, políticamente aceptado, y a veces va contra nuestras convicciones, nuestros principios éticos y morales, contra nuestros principios filosóficos y aún contra nuestros principios religiosos. Y ese pensamiento políticamente aceptado se difunde a través de 3 sistemas muy poderosos. El sistema legal, nos dicen las leyes, los legisladores o las sentencias de los jueces: esto es la ley y esto se tiene que obedecer. Y nosotros determinamos que esto es lo moral y qué es inmoral, qué es verdadero y qué es falso. Suele suceder que las cortes son unos pocos individuos, pero legislan o fallan. En el caso de las cortes, legislan en los congresos para millones de personas. Y es la ética y la moral de unos legisladores, la mirada antropológica de unos magistrados en altas cortes, quienes dicen: esto es ley, esto es la verdad para millones de personas en una nación. El sistema de leyes es un poderoso vehículo transmisor de valores o antivalores, cultura o anticultura, donde nos dicen qué es verdad, qué es mentira, qué es moral, qué es inmoral, qué es legítimo, qué es ilegítimo. Y los millones de personas deben de aceptar esto, una forma de imponer un pensamiento políticamente aceptado.
Una segunda dimensión, el mundo educativo. Desde que estás en el preescolar hasta la universidad, te van enseñando formas de pensar, de hablar, de actuar, de comportarte. Y tú en el fondo no eres consciente, pero te van adoctrinando, te van formando en unos criterios y te dicen qué es bueno y qué es malo sobre el amor, sobre la vida, sobre la familia, sobre la religión, sobre muchos aspectos de la vida. Y somos adoctrinados en este aspecto de la vida desde el jardín infantil. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de la llamada ideología de género, donde nos dicen qué es la masculinidad, qué es la feminidad, cuál es el rol del hombre, de la mujer, de la madre, del padre, si tienes de tener hijos, si es importante una familia o no. Tú coges un niño y ya te das cuenta que tiene un pensamiento, una ideología, una forma de pensar determinada. Esto es lo que llamamos un adoctrinamiento. Y el sistema educativo en su conjunto nos lleva a pensar de tal o cual manera, a guiar nuestra vida según esas convicciones o esos criterios filosóficos, políticos o ideológicos. A uno le parece increíble que millones de personas hayan seguido el nazismo, pero fue tan bien vendido desde el sistema de las leyes y desde el sistema educativo que un país entero de gente muy inteligente, los alemanes, y aceptaron la teoría de una raza pura, una raza superior, y de ver, por ejemplo, en los judíos unos enemigos, lo aceptaron porque fueron adoctrinados. Nos parecería increíble que el marxismo haya llevado a contradicciones, millones de muertos, opresiones, sistemas políticos totalitaristas, pues nos dicen que detrás del marxismo hay una manera de pensar, de actuar, que el nombre de la justicia, el nombre de la igualdad, millones de personas siguen este sistema, lo repito, lo aprenden en las leyes, sistema legal, en el sistema educativo. Finalmente se refuerza con un tercer sistema, el sistema digital o el sistema mediático. Cuando ves una serie de Netflix, hay unos valores que tú no alcanzas a percibir, pero ahí te van a decir la homosexualidad o la bisexualidad es perfecta. La familia ya no tiene por qué tener hijos. La fidelidad en el hogar o la fidelidad en el amor no es un valor importante. Dios ni siquiera se le menciona en la vida. No es significativo la experiencia de trascendencia en la vida. Esto lo podemos ver en una plataforma de videos, lo podemos ver en televisión, lo podemos ver en las redes sociales, lo podemos ver en las páginas web, en los noticieros. Todos vamos siendo adoctrinados. Y cuando tú hablas con un hijo y le dices, pero tú ¿por qué piensas tan distinto? Te das cuenta que tú ya no tienes incidencia sobre tu hijo, sino que las leyes, el sistema educativo y el sistema mediático y digital, lo que ve en las grandes plataformas de video, es lo que a él lo llevan a pensar en tal o cual sentido, aún contra los valores éticos, filosóficos y religiosos que tú le infundiste en la casa. Y te das cuenta que hoy tanto la familia, 1, como la religión, 2, han pasado a un lado y han perdido incidencia en la formación de los valores centrales de la vida en tus hijos. Esto nos lleva a pensar algo, cómo no adaptarse uno a ese pensamiento políticamente aceptable hoy día. Y me llevo a darme una respuesta. El Hijo de Dios, Jesucristo, nunca pensó con el pensamiento políticamente aceptado de su época. Jesús fue a contracorriente de la institución político-religiosa de Israel. Jesús llamaba a los reyes y gobernantes de su tiempo, decía, son opresores, y le decía a los discípulos, ejercen la autoridad como servicio y no como los reyes que los oprimen y los tiranizan. Jesús observaba el comportamiento de los fariseos respetables en su época
y él los tildaba de hipócritas, sepulcros blanqueados. Jesús toma distancia frente al pensamiento y la cultura de su tiempo. Y no le importó ser señalado, no le importó ser excluido, no le importó ser señalado. Y esto nos pone a nosotros a pensar en cómo Jesús es un modelo de vida, no solamente para los creyentes, sino para muchas personas, porque tras su ideal de la verdad, de lo que es justo, de lo que es verdadero, de lo que es bello, se opuso a las ideologías, culturas y pensamientos de su época. Hoy, cuando sentimos respetos o falsos respetos humanos, cuando nos da miedo el matoneo, en la exclusión social, la marginación, sobre todo entre los jóvenes, que se uniforman para pensar, y sobre todo de cara a sus pares, a sus iguales, de cara a otros jóvenes, entonces piensan como piensan los demás, hablan como hablan los demás, se visten como se visten los demás y actúan como actúan los demás. Hoy decimos cómo ser un santo del siglo XXI, cómo ser un verdadero discípulo de Jesús, cómo de alguna manera ser faro en la noche, guía para la gente, modelo de vida para otros, sin ser una masa, sin ser una uniformidad, sin estar manejados, manoseados, manipulados. Me podrán preguntar ustedes, la respuesta la encuentro en 3 actitudes que nos van a servir muchísimo en la vida. La primera de ellas, hay que mirar nuestra realidad con sentido crítico. Jesucristo fue un profundo observador de la condición humana. Miró la viuda pobre que echaba 2 centavitos, 2 moneditas en la alcancía de las ofrendas del templo de Jerusalén y le dice a la gente, ella ha echado más dinero que los ricos antes que ella, porque ella ha echado todo lo que tenía para vivir, los otros han dado de lo que les sobraba. Jesús observaba a los fariseos y decía, miren, les encantan que les hagan calles de honor, los primeros puestos en los banquetes, asientos de honor en las sinagogas, que los llamen maestros, que les rindan pleitesía. Ustedes no vivan así, vivan con simplicidad. Era crítico frente a la actitud vanidosa de los fariseos que vivían de apariencias, y fariseos han existido siempre, también en el siglo XXI. Jesús fue crítico frente a los ricos que los veía duros de corazón y decía, más fácil un gran camello en el mundo oriental, el gran animal del mundo de Oriente, entrará por el ojal de una aguja a que una persona llena de codicia, llena de avaricia, entre en el reino de los cielos. Hoy te invito para que seamos críticos, no criticones, críticos en un buen sentido como lo fue Jesús. Jesús miraba a los niños y decían, háganse como niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Y nos invitaba a ser como niños en nuestra simpleza, en nuestra vida elemental, en nuestra mirada limpia frente a la vida, en nuestra capacidad de perdonar, de disfrutar con lo simple, pero sobre todo en lo que tiene un niño, su profunda confianza en sus padres. Y Jesús nos invitaba a ser como niños, confiando profundamente en el Padre Dios. Pero hay una segunda actitud que podríamos aprender para ir contracorriente y además de ser críticos, es tener coraje, tener valentía. La Biblia habla de parresía, y cuando tú ves qué significa esta palabreja extraña, parresía, significa libertad interior para hablar, para denunciar el mal y para anunciar el bien de Dios. Eso hace un profeta, anuncia el amor de Dios, denuncia el mal del mundo y renuncia al espíritu de la mundanidad, vivir simplemente de los placeres egoístas y aparentes. Parresía nos implica coraje para que te digan, tú eres un católico, y tú digas, sí, soy católico. ¿Y qué? Tú eres creyente, eres de eso. Sí, soy creyente. ¿Y cuál es el problema? Que no nos sintamos avergonzados, humillados
que no nos sintamos marginados por creer en Dios. Esto es muy bello y esto lo tenemos que decir porque parece que tú decir que eres un pervertido y mostrar perversiones en redes, mostrar violencia, mostrar antivalores, está de moda. Está de moda, señores. Y nos parece lo más normal, pero tú decir que eres una persona religiosa, de tradiciones bonitas, de principios universales, que tienes un hogar bien constituido, parece que hubiera pasado de moda. Hoy tenemos que tener coraje, así haya lo que hoy llaman matoneo, bullying, desprecios, críticas. La vida nuestra no puede basarse en falsos respetos humanos, el like o no like, la aceptación o no aceptación, el me gusta o no me gusta, el suscríbete o desuscríbete. No, tú vales de cara a Dios, no de cara a los hombres. Y por eso te digo, necesitas coraje y valentía. Tercera palabra y final que quisiera compartir con ustedes. Además de ser críticos con el mundo que hoy vivimos de antivalores, de inmoralidad, de corrupción, además de ser valientes y hablar contracorriente y así no nos comprendan todos, hay que pedirle a Dios una gracia, la gracia de la coherencia. Jesús hablaba de misericordia porque fue misericordioso. Jesús hablaba de cargar la cruz porque cargó la cruz. Jesús hablaba de dar la vida porque dio la vida. Y aprendamos que si uno en la vida no vive según como piensa, termina por pensar según como vive. Nos está cayendo un aguacero de la Madonna. Les cuento que está lloviendo aquí durísimo. Simplemente santo es el que fue contracorriente. Los líderes, los faros de luz, los que hacen historia, no son la masa. La masa es la que brinca 50,000 personas en un estadio de fútbol. Eso es masa. Masa es los que gritan todos en redes contra un candidato político porque no les gusta y se ponen de acuerdo para hacerle matoneo. Pero el cristiano es distinto, es diferente de la masa, de la uniformidad. Hoy reconoce que entre esos atributos de los santos del siglo XXI, los santos de hoy, qué bueno marcar diferencia, ir contracorriente, aunque a veces no te comprendan, aunque a veces te tilden de, no sé, una persona que no eres fácil de comprender. Recuerda lo que decía el apóstol Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra gran fidelidad, nuestra gran lealtad es con Dios. Los hombres, sus ideologías, su pensamiento van y vienen, pero Dios es tu creador, tu hacedor, y a Él te debes. Que el Señor nos bendiga a todos y nos dé esa coherencia, ese coraje y ese sentido crítico para ir a contracorriente de lo que es negativo, mentira y falsedad en el mundo y anunciar la verdad y el amor de Jesús. Él los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí no me estoy mojando, pero casi. Pase bien para todos. Dios los bendiga.